Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén. Esta presentación se va a quedar grabada, entonces lo van a poder ver en diferentes momentos. Están con nosotros, vamos a presentar hoy un libro, La subsunción de la filosofía de Marx en dos filósofos latinoamericanos. Y para la presentación están varias personas importantísimas, amigos, que tuvieron el tiempo de poder echarle un ojito al libro y vamos a tener algo así por organizarnos un orden. Está con nosotros Roberto, que él es el presidente, coordinador, no sé cómo sea, del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci, ¿no? Está con nosotros también el doctor Alberto Montoya, del Centro de Estudios Filosóficos Porfirio Miranda. Está con nosotros Mario Rojas, el doctor Mario Rojas, ¿no? Catedrático de la UACM. Ahorita lo vamos a presentar a ellos. Y está, por supuesto, un gran maestro que hizo el prólogo del libro. Lo tiene muy leído, me gustó muchísimo lo que él escribió. Y está con nosotros el gran doctor Francisco Piñón. Entonces, vamos a avanzarle. Vamos a comenzar con Roberto en ese orden. Y Roberto es maestro en el posgrado de Humanidades en la línea de filosofía moral y política de la UAM Iztapalapa, ¿no? Y bueno, pues él ha estudiado por allá, es filósofo, ¿no? Entonces, y ahorita está por parte de el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci. Dinos algo, Roberto, ¿qué te pareció? ¿Cómo nos recomiendas la obra? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a la presentación de este texto, de este libro, bastante interesante, sobre el cual se pueden decir bastantes cosas. Y bueno, yo quisiera hacer un comentario breve, un comentario un tanto breve para no abusar del tiempo. Nada más un detallito, creo que rebota un poco el sonido por los micrófonos, entonces nada más ese detalle, para que no se escuche con eco mi voz, si podemos tenerlos, exactamente, los micrófonos apagados, ¿no? Y bueno, eh, quise hacer un comentario muy breve, no porque el libro no merezca más, sino porque realmente no quiero abusar del tiempo, como muchos de los espectadores y espectadoras, creo que también estamos ansiosos por escuchar al doctor Montoya, al doctor Mario Rojas, al doctor Piñón sobre un libro que es bastante actual y bastante necesario tomarlo como referencia hoy en día, ¿no? Y lo primero que quisiera yo comentar es que justamente la figura de Marx, la figura de Karl Marx, es a todas luces la de un pensador polémico. Y esto lo afirmo no solo en virtud de la gran cantidad de bibliografía especializada que a través de las décadas se ha empeñado en tratar de reconstruir el pensamiento de Marx desde distintas perspectivas teóricas y desde distintos frentes ideológicos, sino también debido a la gran cantidad de emociones, a la gran cantidad de pasiones que van desde la admiración crítica hasta la versión reaccionaria, que despierta el simple hecho de plantear sobre la mesa el nombre de Carlos Marx, el nombre de Karl Marx. Y es que en todo caso, las pasiones y el interés por reconstruir y reinterpretar la obra de Marx obedece en buena medida al hecho de que, al menos desde mi perspectiva, fue el pensador de Treveris, uno de los pensadores de entre los que la modernidad engendró, uno de los intelectuales que mejor supo sintetizar dentro de las páginas de su obra la gran constelación de procesos económico-políticos, culturales, históricos, en fin, toda esa gran cantidad de procesos que contribuyeron a formar no solamente aquello que nosotros hemos llamado Occidente, sino también y en gran medida al mundo globalizado en el que vivimos hoy en día, para bien y para mal, ¿no? Y desde luego que esta síntesis, esta síntesis que Marx realiza dentro de las páginas de su obra, desde sus textos de juventud hasta la gran obra final que es El Capital, esta síntesis no podía no ocurrir dentro de la perspectiva de Marx, especialmente si consideramos que
tal como Antonio Gramsci lo señala en los Cuadernos de la Cárcel, todo intelectual es un producto orgánico del mundo en el que habita. Y desde luego que todo intelectual y toda obra filosófica, literaria, sociológica, política, jurídica, en fin, toda obra que un intelectual produce se forja ni más ni menos que al calor de las relaciones de producción económicas vigentes en su época, al calor de la siempre conflictiva dinámica social entre clases antagónicas, al calor de las luchas jurídico-políticas y al calor de una cultura que encuentra sus raíces en lo más remoto de la civilización, ¿no? Y pues en ese sentido, creo que podemos decir que la obra de Marx constituye un puente que nos permite vincularnos tanto con el pasado como con el presente, ¿no? Y a veces podría parecer que esto de vincularnos con el presente es algo trivial, pero no realmente. ¿Y a qué me refiero con esto de vincularnos tanto con el pasado y como con el presente? Bueno, realmente considero que la obra de Marx, así como la de todo gran intelectual de renombre, nos vincula con el pasado en la medida en que el propio Marx contrae una enorme deuda con lo mejor del humanismo de la antigüedad, tal como Francisco Piñón en el excelente prólogo que acompaña al texto que comentamos hoy nos lo ha señalado. Y también nos vincula con el presente, en tanto que nuestra misión, la misión de los intelectuales hoy en día, o una de las misiones que tenemos pendientes como intelectuales, es la de repensar y reactualizar a través de la praxis emancipadora los planteamientos surgidos dentro de la tradición marxista, ¿no? Pero un repensar y un reactualizar el pensamiento de Marx que no se da nunca al margen de las realidades en que nos hallamos inmersos y que no solo pensamos, sino que también padecemos. Y es justamente en este sentido que me parece importante resaltar que el objetivo que persigue Gabriel Herrera Salazar va más allá de la simple reconstrucción monográfica o biográfica, sino que realmente se esfuerza por evaluar cuáles son las relaciones y la importancia que ha tenido la obra de Marx, el pensamiento de Marx en dos filósofos de nuestra América, ¿no? Ni más ni menos que Porfirio Miranda y Enrique Dussel, ¿no? Dos pensadores con los cuales estoy familiarizado, con el primero, con Porfirio Miranda, por la lectura de algunos de sus textos, y con Enrique Dussel por mi paso por la UAM Iztapalapa, donde tuve el gusto de conocerlo durante el curso de la licenciatura, ¿no? Y sobre esta última cuestión, el hecho o el intento de evaluar la presencia de Marx en la obra de dos filósofos de nuestra América, tal vez para algunos podría parecer un detalle menor o un detalle que no tiene mucha importancia, pero la verdad es que el hecho de plantearnos dentro de la perspectiva de dos filósofos de nuestra América implica por sí mismo dar un salto de enormes proporciones, pues el hecho de decir nuestra América o América Latina implica cambiar de manera significativa el panorama, implica, jugando un poco con la metáfora, pero también con la cuestión existencial, implica pisar otras tierras, surcar otros mares, escalar otras montañas, andar a través de otros bosques, selvas y desiertos, donde, citando a Francisco Piñón en el capital chorro sangre de hierro y espada. Y justamente por esta necesidad de situarnos dentro de un horizonte distinto al europeo, un horizonte nuestro, un horizonte que no solamente percibimos, sino que también vivimos cotidianamente y que también nos duele, de esa necesidad de situarnos dentro de un horizonte latinoamericano o nostroamericano, es que surge la necesidad, al menos a mi parecer, de iniciar el texto con un capítulo increíble, un capítulo excelente, que está dedicado justamente a la recepción del marxismo dentro de las revoluciones latinoamericanas en un periodo bastante convulso, ¿no? De 1910 a 1940, un tema bastante rico, sobre el cual debo confesar que me gustaría conocer en el futuro una versión mucho más extensa. Te lo pediría o te lo encargaría, Gabriel, porque es un tema de valor historiográfico y filosófico que puede suscitar
que puede suscitar un valor increíble para nuestra propia labor intelectual, ¿no? Y es además un capítulo que nos plantea las coordenadas de un escenario político y social bastante convulso y variado, que transita a través de las complejas aristas de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, ni más ni menos, pasando a través de las revoluciones centroamericanas hasta llegar al EZLN, planteándonos una diversidad de contextos que sinceramente no podemos darnos el lujo de ignorar, ¿no? Y justamente es sobre este telón de fondo, un telón de fondo de resistencia y revolución en una América que ha tenido que lidiar con las huellas del colonialismo europeo y en la actualidad con los embates del colonialismo capitalista, que se debe entender el interés por reconstruir el pensamiento de Marx, por reconstruir el papel que juega o que desempeña el pensamiento de Marx dentro de la obra de Porfirio Miranda y de Enrique Dussel. Sobre este último pensador, sobre Enrique Dussel, tengo que decir que el objetivo del segundo capítulo del texto de Gabriel Herrera ha hecho un trabajo arqueológico de primera calidad al rastrear las huellas de Marx en los escritos tempranos de Dussel, ¿no? Yéndose inclusive hasta textos de juventud como el humanismo helénico, y no solamente remitiéndose a los tres tomos, a los tres textos que el doctor Dussel publicó, ¿no? Sobre Marx, que nosotros ya conocemos, ¿no? En este punto debo reconocer mi admiración para Gabriel por el trabajo de irse hacia los textos de juventud. Sé que no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, porque a veces hay textos que son inaccesibles o son difíciles de conseguir, en fin. Pero en el segundo capítulo encontramos justamente las raíces, un rastreo arqueológico de las raíces de la presencia de Marx en el pensamiento de Enrique Dussel, y justamente cómo Dussel en su itinerario intelectual va reapropiándose de manera crítica del pensamiento de Marx, ¿no? Para la constitución de la propia filosofía de la liberación. Y ya en el capítulo 3, que ya está completamente dedicado al pensamiento de Porfirio Miranda respecto del pensamiento de Marx, debo confesar que me ha parecido una excelente reivindicación de la figura del profesor Miranda, que no tuve el gusto de conocer, porque me parece uno de los estudiosos de Marx que más vale la pena rescatar del olvido, ¿no? Justamente porque Porfirio Miranda realiza una recuperación del pensamiento de Marx en diálogo con el cristianismo, como podemos ver en algunos textos como Marx y la Biblia, Crítica de la filosofía de la opresión y más ni menos, Comunismo y la Biblia o el cristianismo de Marx. Y donde también Porfirio Miranda hace una reflexión de corte humanista, contraponiéndose a la tendencia altuseriana hegemónica durante la época en la que le toca escribir. Y aquí me gustaría citar por un momento a Gabriel, justamente, cuando él comenta los textos de Porfirio Miranda en este apartado sobre Marx, un cristiano. Según Gabriel, nos dice lo siguiente. De acuerdo con Miranda, el sujeto en el pensamiento de Marx es central y no puede interpretarse como si no existiera. De lo contrario, se negaría la construcción creativa de la historia y se caería en un determinismo trágico. Marx condena al capitalismo precisamente porque considera al humano sujeto de la economía y la historia. Esto es de la página 251. Y bueno, para no demorarme más, ya nada más me quedan unos 3 minutos, me gustaría únicamente recordar una pequeña cita de Antonio Gramsci, un texto de Antonio Gramsci que él escribe en su artículo Nuestro Marx, un artículo publicado en 1918 con motivo del centenario de Marx, del natalicio de Marx, donde Gramsci escribe lo siguiente. Marx no ha escrito un crerillo, no es un Mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos, de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categorías del tiempo y del espacio. Su único imperativo categórico, su única norma es proletarios del mundo unidos. Hasta aquí Gramsci.
Y justamente de la misma manera en que Marx, desde la postura gramsciana, no ha escrito un crerillo, una serie, como si fuese una especie de catecismo o de letra muerta, es importante estimar que el texto de Gabriel es para seguir dialogando. Me reapropio aquí de una expresión de Gabriel, seguir dialogando y hacer crítica entre hermanos, que seguir haciendo crítica y de la misma manera en que Marx no escribió un crerillo, tanto Enrique Dussel como Porfirio Miranda no escribieron crerillos. El mejor homenaje que podemos hacer para con nuestros maestros, ya sean directos o indirectos, es dialogar sus ideas, ponerlas sobre la mesa para seguir trabajándolas, discutiéndolas e incluso yo diría para seguir encontrando fuentes de inspiración, pues aún al margen de ciertas discrepancias teóricas, de ciertas distancias críticas que tomemos los unos con los otros, creo que lo que termina por hermanarnos a todas, a todos, es justamente la noción de que es necesario y es urgente reivindicar el lugar de nuestra América, de América Latina, de nuestra América, no solamente en las aulas, sino también a nivel político, a nivel práctico, a nivel público. Con esto terminaría, desde luego hay muchas más cosas que decir, pero yo lo único que quisiera decirte, Gabriel, es que por favor sigue escribiendo. Estos temas hay que regresar a ellos, hay que plantearlos y hay que dialogarlos, ¿no? Entonces, sigue escribiendo, Gabriel, es un excelente trabajo y pues ya lo seguiremos dialogando. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Alberto Montoya, no sin antes mencionarles que están en el chat en vivo en YouTube y que al final ya habíamos comentado, van a hacer si hay alguna pregunta, pues la respondemos desde el chat de YouTube, ¿no? El doctor Alberto Montoya entiendo yo que es el presidente, el que está encargado de todo lo que implica el Centro Filosófico de Estudios Porfirio Miranda, que a su vez tiene, o cómo decirlo, es una parte, digamos, de otra ONG, organización civil, no sé cómo es, que no lo sé exactamente, ¿no? Porque Porfirio Miranda hizo una asociación y a partir de ahí también está el Centro de Estudios Porfirio Miranda, ¿no? Entonces le dejo la palabra al doctor Montoya. Gracias por estar con nosotros, por el espacio, porque sabemos que tiene muy apretada su agenda. Gracias por el espacio que nos brinda y le dejamos la palabra para que usted nos dé algunas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues desde luego un gusto saludarles a todas y a todos, agradecer la invitación para participar en esta presentación de este libro. Nos parece que es un aporte, como ya lo dijo Sánchez, valioso para la reflexión y para hacer filosofía. Gabriel Herrera Salazar nos presenta los aportes de Porfirio Miranda y Enrique Dussel, que sin agotar sus filosofías, en su opinión e interpretación, considera subsumidos en la filosofía de Marx y los reconoce como críticos radicales del marxismo dogmático. Su propósito es propedéutico e introductorio para contribuir a la praxis de la liberación. Dussel y Miranda, filósofos latinoamericanos eminentes, cuyas vidas dan testimonio de compromiso con la humanidad, que sufre injusticia, exclusión, desigualdad, deshumanización. Sus filosofías propias contribuyen al pensamiento filosófico propio en América Latina y desde América Latina. Esta gran tarea, hacer filosofía, nos corresponde a todos y a ello precisamente es la convocatoria para precisamente fundamentar un proyecto histórico propio de transformación ante la evolución mundial de los capitalismos existentes y también formas de socialismo en evolución. En relación con la filosofía de Porfirio Miranda, Herrera la presenta bajo 7 categorías: crítica al marxismo y socialismo real, semejanzas de Marx y la Biblia, radicalidad de la izquierda,
la categoría modo de producción desde la ortodoxia, crítica cultural a la concepción de Occidente, Marx un cristiano y sobre el comunismo. El esfuerzo de Herrera por interpretar la evolución filosófica de Miranda es significativo. Las obras incluidas corresponden a sus etapas de marxólogo y exégeta y se excluye la obra filosófica. No obstante, en mi opinión, la obra filosófica contribuye de manera significativa a la fundamentación de la crítica sobre la irracionalidad, injusticia e imperativo de establecer otro sistema que suprima la deshumanización y el trabajo alienado del capitalismo. En realidad, Miranda da continuidad a esa crítica, pero lo hace al profundizar en la concepción del ser humano y de la finalidad de la historia humana. Se simplifica su filosofía al reducirla a la dicotomía, Miranda joven marxista y otro viejo no marxista. La edición de sus obras completas, 11 libros escritos de 1965-1999, se estructuran en 3 fases, marxólogo, exégeta y filósofo, en las que avanza con enfoques que profundizan, sistematizan, corrigen y abren nuevas interpretaciones, en ocasiones contradictorias. Marxólogo, Hambre y Sed de Justicia, 1965. Aquí Miranda reconoce el contenido ético del materialismo histórico de la filosofía de Marx, lo que considera coincidente con el concepto de justicia de la cultura judeo-cristiana, pero al mismo tiempo denuncia y critica al marxismo y al socialismo real. Destaca la contradicción entre las luchas éticas de los marxistas y sus concepciones que niegan la moral. Cambio de estructuras, inmoralidad de la moralidad occidental, 1971. Posición radical que rechaza la reforma del capitalismo y plantea que se debe dar un cambio de estructuras verdadero. La justicia se concibe como una exigencia moral, conciencia ética que se transforma en praxis revolucionaria. En ello retoma el sustrato ético de la obra de Marx y reconoce su análisis de la propiedad privada diferenciante como núcleo del capitalismo. Dice Miranda, que cada quien reciba según sus necesidades y a cada quien aporte según sus capacidades, me parece profundamente cristiano. Marx en México, Plusvalía y Política, 1972, expone en un contexto político adverso el significado teórico y político de las principales obras de Marx. En ese entonces, con un enfoque cercano al Althusser y su estructuralismo, pero que al mismo tiempo lo impulsa a estudiar directamente a Marx. En esto señala Herrera su perspectiva histórica de la injusticia y la lucha de clases, que ha venido descubriendo en la tradición más antigua de los profetas bíblicos de la cultura semita. Aquí es importante la observación de que la transformación material y social de los productos del trabajo en mercancías no comienza con el capitalismo, sino milenios atrás. Por el otro lado, también hace una crítica al concepto de modo de producción en la medida en que no integra a otros no vinculados por contrato salarial en la condición de explotados no asalariados. Y también que la pauperización por sí misma no motiva necesariamente una transformación radical, por lo que es fundamental para una praxis verdadera el que ésta provenga desde y en la conciencia. En una segunda etapa, Porfirio Miranda, como exégeta, publica Marx y la Biblia en 1973, en donde la coincidencia con la filosofía de Marx está en la existencia de la exigencia de justicia en la Biblia. Es una teología bíblica y aquí es en donde desarrolla su concepto de justicia. Aquí, en ese sentido, se da continuidad en su libro El Ser y el Mesías del año 73, después de la polémica internacional, resultado de la publicación de Marx y la Biblia, y lo conduce a la fundamentación de este concepto ético desde la metafísica cristiana de corte kantiano y su fundamentación ética. Aquí lo importante es reconocer
cómo la autoconciencia de la profundidad del mal que hay que superar y combatir requiere la superación de las limitaciones, entre otras, del economicismo marxista para poder cambiar el mundo. Es justamente la ortodoxia marxista que rechaza la moral la que tiene que ser superada, ya que se interpreta mal la 11ª tesis sobre Feuerbach, en la cual justamente se busca negar la fundamentación metafísica de la ética. Porque justamente ahí, en ese punto, está un tema de gran reflexión. ¿Cuál es el vínculo entre el materialismo de Marx con Hegel y Kant? Ese vínculo es importante para todas las reflexiones presentes y hacia adelante. En el comunismo en la Biblia, 1982, es un manifiesto bíblico de Porfirio Miranda y explica de manera concisa y sintética el origen bíblico del comunismo y denuncia el escándalo de pseudo cristianos que se consideran anticomunistas. Y esto lo refiere a todo sistema, cualquier sistema que sea creador de riqueza diferenciante, y por lo que conduce a una idea en la que el reino de Dios, es decir, esa nueva forma de vivir, se debe realizar aquí y ahora, en esta tierra, en esta historia, en esta comunidad concreta. La tercera etapa como filósofo, en apelo a la razón, teoría de la ciencia, es en donde Porfirio Miranda avanza justamente en relación a la fundamentación de el por qué es necesaria una fundamentación filosófica de la existencia del imperativo ético. Es justamente la demostración de cómo el positivismo no solo suprime la moral, sino que la esencia del positivismo consiste exclusivamente en intentar suprimir lo moral, porque no es un hecho y por lo tal no existe empíricamente y es observable, es un deber. Entonces, dice Luis Brito en su introducción a esta parte, el capitalismo no le ha quedado más remedio que excretar positivismo, que consiste en negar el concepto de fin y que el concepto de fin sea objetivo y sea científico. Y lo que busca el empirismo es intentar descartar lo ético, porque efectivamente la ética no tiene origen empírico. En Hegel tenía razón, 1989, Racionalidad y Democracia, 1996, Antropología e Indigenismo, 1999. Miranda avanza en su trabajo filosófico. Este es el sistema filosófico de Miranda, ya que había demostrado en apelo a la razón que el origen del modelo social marxista se ubicaba en la crítica que hizo Marx a la filosofía del derecho de Hegel, con el fin de aclarar quién tenía razón, Marx o Hegel. Después de 6 años de investigación, Porfirio llega a la conclusión sorpresiva: Hegel tenía razón. 1989, año de su publicación, justo el mismo en el que ocurrió el simbólico derrumbe del muro de Berlín. Al mismo tiempo, también había hecho ya la crítica de los límites, debilidades y contradicciones del propio pensamiento kantiano en apelo a la razón. Pero lo importante aquí es el recordar que, como decía Miranda, lo cito, Hegel fue el primero en entender en la época moderna que la expresión aristotélica zoon politikon es definición de hombre. Lo que más ha impedido que se entendiera Hegel es la quimérica creencia de que el hombre es por naturaleza bueno. Solo el Estado, solo el conjunto de deberes y derechos hace que sea bueno, pues solamente el Estado arranca la naturalidad, es decir, la animalidad. Ese vínculo intersubjetivo de derechos y deberes en lo cual constituye el Estado, lo cual, por supuesto,
no se debe confundir con gobierno, poder político. Y aquí quisiera, además de mencionar algunas cuestiones en relación a la por qué de la vinculación entre la filosofía de Marx con la de Miranda y el concepto de justicia como lo que une la filosofía de Marx con Miranda, el plantear cuestiones para la deliberación filosófica, porque justamente es un tema de profunda actualidad. Y me refiero al concepto de materialismo metafísico del doctor Enrique Dussel, en donde, en primer lugar, destacar que todo su testimonio de vida y todo su trabajo filosófico está acreditado con una congruencia ética personal, un testimonio de vida, un trabajo incansable por la justicia. Pero aquí estamos entonces ante una reflexión filosófica y me refiero a el concepto de lo humano y a cómo concibe el doctor Dussel este materialismo metafísico. Lo expone el doctor Herrera en estos términos. Así, el materialismo de la filosofía de la liberación es de contenidos, es heredera del materialismo de Karl Marx, para el cual lo real de la realidad es el contenido sistematizado y no sistematizado en el pensamiento, en una antropología donde la vida es el criterio material. Aquí, esta forma de conceptualización del materialismo la expone de manera directa el propio doctor Enrique Dussel en la introducción a la primera parte de esta obra importantísima, El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, 1300-2000. En la introducción a esa primera parte, el doctor Dussel habla de cómo los núcleos problemáticos crean condiciones universales para las preguntas fundamentales del Homo sapiens y que el desarrollo del cerebro le permitió a ese Homo sapiens, el ser humano, el enfrentar a esa totalidad de lo real. Entonces, estos mitos, estos enunciados simbólicos exigen un proceso hermenéutico a través del cual se descubren razones. Pero estas razones son racionales y contienen significados universales y conceptos. Se construyen estos procesos a través de conceptos y define conceptos como categorizaciones cerebrales de mapas neocorticales que incluyen millones de grupos neuronales por las que se unifican en su significado múltiples fenómenos empíricos y singulares que enfrenta el ser humano. Esta concepción materialista de la conciencia, en mi opinión, es algo que merecería una mucho mayor y amplia demostración, pues el desarrollo cerebral con capacidad de lenguaje y, por tanto, con posibilidad de conciencia, también lo tienen primates superiores. De hecho, Steven Pinker descubrió que en cerebro de monos, tienen áreas en el cerebro en cuanto a localización, cableado de entrada y salida, composición celular, que corresponde a las áreas del lenguaje humano. De la misma manera, el científico Harvey Sussman encontró que el tejido nervioso de los monos está compuesto del mismo tipo de neuronas, tiene el mismo número de neuronas al interior de una columna cortical y tiene los mismos neurotransmisores químicos que se encuentran en el cerebro humano. En este caso, la conclusión de Miranda es contundente. Si la causa de la capacidad de lenguaje fuera el cerebro, los monos deberían hablar. Nuestra capacidad de hablar no se debe a nuestro aparato biológico. Ese algo que no es biológico es la conciencia, la autoconciencia, pero el origen del yo está también en la intersubjetividad que es mediada por el lenguaje. Dice Miranda, el eslabón perdido de los darwinistas no es el hueso, no es un hueso, es la conciencia. De forma tal que
como lo expone Herrera en relación a la ética material de Dussel. Dice, la ética material de Dussel, al igual que la contenida del fundamento de la crítica de Marx al capital, es el grito de los pobres de la tierra, de los excluidos del sistema, de las víctimas. Las categorías entonces son: la praxis de liberación toma como punto de orientación para las acciones prácticas a la vida como criterio de verdad. Es decir, tendremos que elegir como criterio para construir otro mundo posible entre vida o muerte. Sin embargo, la vida material en cuanto tal, la carnalidad sufriente de la víctima y su praxis de liberación, en otras palabras, la evidente realidad de la injusticia en sí mismo no se constituye en un criterio ético y de verdad, porque no es solamente un hecho empírico, es un hecho, implica un juicio moral. Y este juicio moral, la demostración de su realidad, es lo que conduce a la necesidad de apelar, de construir el argumento filosófico por el cual se le da un estatuto de real, de verdadero, a un imperativo moral. Porque estos imperativos morales no son un dato empírico. Justamente lo que existe es lo contrario. Lo que observamos y se ha constatado ahora y por milenios es la injusticia. De manera que aquí es un tema en donde toda esta discusión sobre la fundamentación de lo ético es seguramente algo que motivará múltiples y posteriores reuniones, discusiones, deliberaciones y construcciones colegiadas de cómo avanzar, sobre todo, y termino con esto, comentando que el aporte de Dussel, el aporte de Miranda a la filosofía del mundo actual y en particular a las transformaciones en América Latina y el Caribe es de una extraordinaria importancia, y que estas transformaciones exigen como condición necesaria la claridad en cuanto a su racionalidad, y su racionalidad humana consiste en la racionalidad ética, lo que exige hacer filosofía, y que la ciencia filosófica, por lo tanto, es una permanente crítica de la filosofía. Con ello, me parece, y retomando el lugar descolonizado desde el que nos exhorta con pasión y convicción y razón el doctor Dussel, está esa necesidad de entender la relación del capitalismo, de los capitalismos en América Latina y el Caribe y los estados-nación latinoamericanos, hoy subordinados a la dinámica de los capitalismos del mundo. Por ello, el pensamiento de América Latina no puede ser desvinculado de las transformaciones del mundo. Es una necesidad histórica. Agradezco, reconozco y felicito el trabajo del doctor Herrera. Deseo que estos esfuerzos sean continuados y agradezco muchísimo la bondad de su atención. Muchas gracias. Doctor Alberto Montoya, muchísimas gracias. Ahí está la discusión, ¿no? En los autores que usted, cómo se van argumentando uno y el otro. Acuérdense que tenemos al doctor Mario, ¿sale? El doctor Mario, en algún momento, digamos, fuera de las cámaras, platicando en otros lugares, él había comentado en un momento que él sí se sentía, porque él estudió en Alemania, hizo el doctorado allá, hizo su tesis en alemán y después ahorita está con nosotros en la UACM como académico. Y en algunos encuentros, en algunos, ¿cómo se dice? Coloquios, nos hemos encontrado, y él en algún momento platicaba, digamos así como amigos, de que él sí estaba inspirado, tomó clases con Porfirio Miranda, pues bueno, Mario, reconocido de la Universidad Aachen, decía, ¿no? En Alemania, él es doctor de allá, y pues, Mario, dinos unas palabras, compártenos algo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Te agradezco haber en esta obra, pues claro, retomado
el trabajo de dos filósofos, diría yo, mexicanos importantes. Dussel pues también es mexicano, sí, originalmente argentino, pero propiamente pues, quizás la mayor parte de su obra ya la escribió en México, ¿no? Nacionalizado mexicano, ¿no? Y Miranda, sí, yo tuve oportunidad de tomar clases con Miranda, no solo tomar clases, creo que llegamos a ser, lo puedo decir así, amigos, pues, a pesar de las grandes diferencias de edad, y además no solo eso, yo puedo decir que cuando estaba chavo y cuando ya me había empezado a corromper la lectura, ¿no? Había empezado a leer y a pensar, entro a la UAM, entré primeramente a estudiar otra carrera, que nada que ver con filosofía, y me topo con que en esos cursos entra un señor ya grande, así que le daba miedo a uno, y empieza a hablar, y pues me atrapó. Yo ya estaba leyendo filosofía, pero propiamente ese fue el mayor impulso para propiamente dedicarme a la filosofía, ¿no? Déjenme mejorar aquí, la cámara estaba muy borrosa. Ya después sí entré oficialmente a filosofía, y ahí fue donde, justo en un seminario de Miranda sobre su libro que acababa de salir, Hegel tenía razón, fue cuando ya entablé más contacto con él, a raíz de las preguntas, la discusión, y por ahí las preguntas con todo el temor de estudiante, hasta hacia un profesor ya de esta calidad académica, ¿no? Y más, y tomando en cuenta que yo sí leí toda la obra de Miranda desde chavo, para decirlo para los que están escuchando en otros lugares, desde chavo, o sea, desde jovencito, cuando empecé a tomar clase con él, pues empecé a buscar su obra y me la leí toda, ¿no? Después entré a tomar también clases con el profesor Dussel, y con los dos he tenido, bueno, Dussel todavía he tenido buena relación, y en ese sentido, bueno, qué importante que un trabajo como el tuyo, bueno, la obra de Dussel es, diría yo, más estudiada actualmente, ¿no? Ha sido más leída, más estudiada, ¿no? La obra de Miranda, desgraciadamente, podemos constatar que ha sido menos leída, menos estudiada, ¿no? Desgraciadamente, digo yo, hasta menos reconocida, por diversas razones a las que no entro ahorita, ¿no? Y qué bueno que hagas esto. El libro de Gabriel Herrera se concentra en cómo Dussel y Miranda se subsumen a Marx, o sea, cómo lo estudian, ¿no? Y no solo cómo lo estudian, sino cómo lo hacen viable para analizar los problemas de México y de Latinoamérica, ¿no? Y creo que ese es un gran aporte de los dos filósofos. Cómo hacer comprensible y cómo mostrar la relevancia de esa teoría de Marx, ¿no? De esa crítica que Marx hace al capitalismo, ¿no? En estas tierras. Pues, ¿por qué? Simple y sencillamente, pues porque estamos en capitalismo, ¿no? Claro que hay diferencias. Gabriel primero hace toda una reconstrucción de cómo fue en diferentes momentos y en diferentes momentos históricos y movimientos críticos de protesta y revolucionarios en América Latina, cómo fueron de una u otra manera así asumiendo cosas de Marx o de los marxismos. Después aborda la obra más amplia de Dussel, aborda más ampliamente la obra de Dussel, y después la de Miranda, ¿no? Y creo que lo relevante es esto, o sea, creo que importante es esto, tener en cuenta que además de estos autores hay muchos más, sí, hay muchos más, pero pensaría que, o diría yo que sí son de los más relevantes por diversas razones. Los dos siempre mostraron de una u otra manera el vínculo de Marx con el cristianismo, o con influencia, o con toda una recuperación del cristianismo revolucionario, no el cristianismo conservador, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Los dos rompen con el marxismo ortodoxo, tratan de poner de manifiesto que una cosa es Marx y otra cosa son los diferentes marxismos ortodoxos que siguen pululando hasta ahorita, ¿no? Desgraciadamente, de muy diferentes maneras, pero siguen siendo tendencias muy fuertes, ¿no?
he documentado eso en un texto reciente mío, ¿no? Y por otra, a partir de ahí, pues sí, cada uno va elaborando su propia teorización con Marx, a partir de Marx, y también criticando Marx de diferente manera, ¿no? Y eso, bueno, Gabriel Herrera lo va mostrando, ¿no? Yo diría solo tanto con Dussel como con Miranda, pues, claro que merecerían más, un estudio todavía más, más desarrollado, ¿no? Gabriel dice, es un trabajo introductorio, pedagógico, etcétera, y eso está bien, ok, vamos ahí como exigencia y recomendación a Gabriel, bueno, vaya, dejémonos ya de introducciones y ahora le hagamos obra dura, ultra pesada, ¿no? En donde realmente desarrollemos propuesta teórica en este sentido, o sea, en el sentido de, en este caso sí, retomar una obra crítica fundamental, que es la de Marx, que yo sí estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en una época capitalista terrible, quizá en la época en donde quizá nos podemos encontrar en las mayores desigualdades socioeconómicas, después, como lo muestra Thomas Piketty, después de las grandes desigualdades de 1880-1914, antes de la Primera Guerra Mundial, ahora podemos quizá estar en la época de las más grandes desigualdades socioeconómicas, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante un trabajo como este? Bueno, pues, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se dan esas desigualdades? ¿Por qué se dan todos estos conflictos? ¿Por qué hay toda esta opresión, dominación, explotación capitalista? No, bueno, está en la obra de Dussel y de Miranda, ¿no? Que creo que sí dan en el clavo con esto. Y hasta ahí lo dejaría. El punto es, hay que avanzar más en eso. En referencia específica a la obra de Miranda, ¿no? Y a cómo la aborda Gabriel, bueno, Alberto ya aportó mucho. Yo solamente agregaría, precisaría algo que sí realmente es importante. Sí, creo que sí, como igual, claro que en Dussel también se pueden distinguir etapas, ¿no? Yo pensaría que la época propiamente, no digo marxista, porque Dussel tampoco se considera así marxista en el sentido de los marxistas, ¿no? Miranda tampoco, dice, no, yo soy marxista, soy marxólogo, estudioso de Marx, ¿no? Así como en Dussel puede distinguir que sus 3 obras de los años 80 hasta el 90, pues es su principal obra sobre Marx, y retomando a Marx y tratando de desarrollar cosas fundamentales de Marx en referencia a Latinoamérica. Va. Igual en Miranda, ¿no? Y eso lo remarco, bueno, principalmente por esto, pues, porque sí me considero porfirista estricto, por un lado, por otro, por el gran recuerdo que tengo de el maestro Miranda, y por otro, porque, como dije, no se estudia mucho de la obra filosófica de Miranda. Miranda originariamente fue, digamos, exégeta. Él decía, yo no soy teólogo, soy exégeta. Y ahí está, él establecía las diferencias entre teología y exégesis. Y sus libros, Marx y la Biblia, El ser y el Mesías, ¿no? Son estrictamente, decía él, exegéticos, ¿no? Está el libro Marx en México y principalmente el libro con el título escandaloso para muchos, El cristianismo de Marx. Esa es la obra propiamente marxológica de Miranda, donde se mete duro, sí, en los primeros textos, igual en Dussel, los primeros textos no se habían metido en serio con Marx, igual Miranda. En el cristianismo, para el cristianismo de Marx, pues simple y sencillamente se leyó los 43 tomos del Capital y se ve, ¿no? Esa es su obra sobre Marx, tratando de analizar, profundizar, reconstruir, retomar la crítica de Marx, ¿no? Pero después de eso escribió lo que él mismo, no que yo, o Montoya, o los del CEP, no, él mismo decía, no, y remarco esto, mi obra más importante es la obra filosófica. Apelo a la razón, que Hegel tenía razón,
Racionalidad, democracia y antropología e indigenismo. Todavía escribió un libro exegético más, Comunismo en la Biblia, un librito ultra excelente. Gabriel todavía lo enmarca este librito en el ámbito del marxismo o en el estudio de Marx por parte de Miranda. Creo que no, ahí no tiene que ver con Marx. El mismo dice, aquí no voy a defender a Marx, me voy a ocupar del comunismo, ¿no? Y el punto de ese librito es qué es comunismo y de dónde proviene. La argumentación de Miranda exegética es, en la Biblia, en el Nuevo Testamento está la definición que nadie ha dado otra definición de comunismo que esa, que es la que retomaban, dice él, muchísimos revolucionarios europeos, ¿no? Y que es la que retoma Marx. De cada quien según sus necesidades, cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades, etcétera, etcétera. Y explica cómo está plasmado el comunismo en la Biblia, en ese librito. Esa es obra exegética. Es decir, ahí está la Biblia, y en el sentido más sencillo, ¿qué dice ese libro o ese conjunto de libros? Biblia es eso. ¿Qué plantea? ¿Qué defiende? Hay que comprender eso. Entonces, eso está ya parte de su obra exegética. Y ya, yo creo que en parte ese libro de comunismo en la Biblia, el cristianismo de Marx, yo digo en parte exegético, está haciendo una exégesis de Marx, o sea, en diferentes rubros, ¿no? Pero ya a su vez está haciendo planteamientos estrictamente filosóficos. Y nada más para aclarar una cosita que tiene que ver con lo que puntualizó también Montoya, y para todos nuestros compañeros, miren, sí, Marx critica el capital, critica el capitalismo. Yo defiendo que su crítica principal contra muchos marxistas, que su crítica es a que el capitalismo es injusto, es malo, es irracional porque es explotador del trabajo, etcétera, y eso provoca las famosas desigualdades actuales. Y eso es una crítica ética. Y Marx lo dice. Porque trata al sujeto humano como un simple medio para la valorización del valor. Como un simple medio, como un instrumento. En una entrevista que me hicieron recientemente dije, Marx es más kantiano que la abuelita de Kant. Se está apelando al imperativo categórico kantiano en el sentido más estricto que puede haber. Ah, sí. Y Morales está con eso. Pero llegan unas teorías en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XX, que te dicen que eso de la moral, la moralidad, lo ético, es flatus vocis, es verborrea, te dicen que eso no tiene sentido, ¿no? Ah, y lo podemos plantear así. ¿Por qué estar tú, todos nosotros, por qué estar a favor? ¿Por qué ponernos a favor? ¿Por qué tomar partido a favor de los oprimidos, o de los explotados, o de los pobres, o de las víctimas, como dice Gabriel? ¿Por qué ponernos a favor de ellos? ¿Por qué tomar la decisión a favor de ellos? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Ah, bueno, pues es el punto con Miranda. Se trata de una exigencia ética. Se trata de un deber. Y por lo tanto debemos fundamentar ese deber. Y a eso se dedican todas las obras posteriores de Miranda. A eso se dedican todas las obras posteriores de Miranda. Y por eso discute con la ciencia empírica, por eso discute con mucho de la ciencia actual, por eso retoma mucho, él rechaza, él niega, él trata de refutar el cientificismo positivista, pero no es que esté en contra de muchísimos aportes de las ciencias, ¿no? Hay que distinguir eso, ¿no? Y diciendo que, además de entre muchas otras cosas, la línea fundamental es justo esta. Realmente para poder fundamentar que es verdad que nosotros en cuanto que humanos, si estamos moralmente obligados, ¿no?, a cambiar este mundo que es explotador,
¿no? Porque provoca eso, víctimas, pobres, injusticia, opresión, desigualdades económicas, etcétera. Pero que ese deber es racional, y que justo en cuestión de racional, por racionalidad, lo debemos fundamentar, lo tenemos que fundamentar, lo podemos fundamentar, y que esa es la base, ¿no?, para la futura transformación de esta sociedad. Yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando esto, o sea, que no se deje de lado esto. Claro que lo que analiza, lo que profundiza Miranda en torno a Marx es muy importante, pero no se queda ahí, ¿no? Justo por todas estas otras problemáticas. Yo personalmente también lo veo así, también he ido en esa línea, ¿no? Y eso es importantísimo. Ahorita más hoy, que por todos lados hay las defensas radicales del capitalismo, ¿no?, las defensas radicales del poder o de los poderosos de este mundo, ¿no? No basta con decir que, pues, alguna vez algún teórico, que yo digo pseudocrítico, me dijo, pues es que me nace estar a favor. Bueno, pues a ver, aquí no es cuestión de que te nazca. A Hitler le nacían otras cosas. ¿Y por qué preferir esto que te nace a ti a lo que le nacía a Hitler? Es cuestión de teorización, de conceptualización, de argumentación, ¿no? Y a eso apuntaba Miranda, ¿no? Entonces, otra vez, nada más digo para complementar un poquito la exposición en torno a la obra de Miranda, sin desameritar y reconocer y agradecer a Gabriel que haya tenido el detalle, la conciencia de abordar este autor, y en sus obras, en sus diferentes obras, hasta estas obras, esta obra grande, El cristianismo de Marx, esta obra amplia, extensa, ¿no? Por lo que representan para la obra de Miranda y para la época y para lo que puede aportar en referencia, ¿no?, a la relevancia de esa crítica de Marx al capitalismo en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestras regiones, ¿no? Y bueno, ya le continuaremos con en la futura discusión. Gracias, creo que ya me extendí. Gracias. Gracias, doctor Mario. Bueno, vamos a tener la última participación antes de que tome la palabra yo. El doctor Francisco Piñón, es importante el doctor porque él conocía tanto a Miranda como a Dussel en el ambiente de la UAM Iztapalapa, y dialogó, ha hecho congresos de, tengo ahí por ahí 2 de Teología de la Liberación 1 y 2 que el doctor ahí en la UAM Iztapalapa hizo, y vienen conferencias de tanto de Dussel como de Miranda, y pues él los conoce y conoce su trabajo, y cuando yo me inicié en la UAM Iztapalapa, él fue uno de los primeros profesores de ética que yo tuve, ¿no? Entonces, doctor Francisco Piñón, ofrézcanos unas palabras. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Una felicitación a Gabriel Herrera Salazar. Un gusto enorme en ver de nuevo a mi querido amigo Mario Rojas. Espero que pronto nos podamos ver. Y ciertamente, gracias por haber escuchado a mis colegas que esta tarde han reflexionado sobre la obra de estos dos amigos filósofos, Porfirio y Enrique Dussel. Pues bien, yo no voy a tratar directamente lo que podría ser en este momento el libro, porque ya lo escribí en el prólogo, pero sí voy a comentar las ideas que me suscitaron ustedes, mis amigos, Roberto, el doctor Montoya y Mario Rojas. Precisamente, ¿qué es lo que yo pensaría esta tarde con ustedes al comentar la obra de Gabriel Herrera Salazar? Recordando sobre todo a dos personajes que son personajes inclusive a veces de teatro,
de teatro así, personajes con un ego muy, muy particular que a veces se requiere para ciertas empresas, que sería obviamente Enrique y Porfirio Miranda. Tal vez hable más de Porfirio Miranda por sentimentalismo del bueno, porque me tocó trabajar muy, muy cerca de Porfirio. Juntos fuimos de los fundadores de la Metropolitana, juntos fundamos ese sindicato Situam, ahora así llamado, de los trabajadores, cuando en aquel momento todo mundo, al principio, éramos trabajadores y el sindicato aglutinaba precisamente a todo trabajador de la UAM, incluyendo nuestro famosísimo filósofo Luis Villoro. Pues bien, el tema central del libro que se propone Gabriel Herrera, que a veces creo yo que en una discusión posterior es a veces ciertamente disímbola. Yo hubiera querido un poco más de hegemonía temática, más centrada en lo que él escribió, una búsqueda tras los principios éticos y filosóficos para fundamentar las luchas de liberación desde un marxismo crítico. Y obviamente centrándose en Dussel y en Porfirio, yo añadiría que estos dos pensadores, amigos, tienen una gran tradición ética humanística, y aquí sí voy a recordar de la gran tradición ética, humanismo social, que yo llamaría, que viene desde muy atrás, de mucho, muy atrás. Y por eso con toda razón Mario Rojas hablaba de por qué la lucha y la crítica en contra, por ejemplo, de Porfirio, del capitalismo, porque es malo. Malo precisamente porque explota, es un explotador como sistema en las estructuras. Entonces, esa crítica a la explotación, sobre todo en la riqueza, criticar la riqueza mal habida, y mala vida es precisamente hoy lo que vivimos por medio del capitalismo o los neocapitalismos o los neoliberalismos. Obviamente viene de muy atrás esa lucha. El doctor Montoya se fijó particularmente en algunos de sus párrafos en los conceptos filosóficos que deben ser tratados. Ciertamente cualquier ética, cualquiera que ésta sea, lleva detrás una metafísica, y creo yo que ahí sí conviene en un futuro trabajo de Gabriel y en un futuro trabajo también de Marx o sobre Marx, que conviene fundamentar también ese lado importantísimo de la metafísica que ciertamente tenía Porfirio Miranda y obviamente también Enrique Dussel. ¿Por qué es central esa gran tradición que yo veo, que es el hilo conductor? Porque son diferentes, tienen lenguajes diferentes, inician a veces con posturas diferentes desde el punto de vista metafísico en general sobre el problema del hombre y del quehacer filosófico y político. El hilo conductor que yo veo, tanto en Enrique Dussel como Porfirio Miranda, es exactamente el que los dos parten de una gran tradición bíblica, mesiánica, y posteriormente de las grandes interpretaciones y pensamientos de los padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, Juan Crisóstomo, San Anselmo, San Ambrosio, etcétera, sobre todo ellos. Y ese mensaje de crítica a la riqueza, con párrafos extraordinarios de esos padres del siglo IV, que verdaderamente fundamentan la gran tradición ética, crítica y humanística, aunque el humanismo todavía van a ser como concepto muy tarde, todo el pensamiento de Dussel, y ciertísimamente con el ardor que nosotros conocimos en Porfirio, de el ser y el Mesías, el cristianismo de Marx y la Biblia, y Hambre y Sed de Justicia, que son los libros que para mí fundamentan ese grito
angustiante, rebelde, radical de Porfirio Miranda. Un gran profesor, un gran amigo, y qué bueno que se ha prolongado ese pensamiento ahora en el Centro Filosófico Porfirio Miranda. ¿Por qué es tan urgente ese mensaje, ese hilo conductor? Porque hoy vivimos ciertamente un capitalismo, pero un capitalismo bastante transformado en ciertos ángulos, en ciertos lenguajes, pero al fin de cuentas capitalismo. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda, lo dijo el poeta. Hoy vivimos un tiempo histórico y por eso es precisamente importante este libro que trata del problema de la justicia y el problema de las luchas populares. Es importante porque hoy vivimos un nihilismo, una decadencia de Occidente mucho más cruel, más inmediatamente caótica y brutal que la que escribieron en el 1918 Bloch, Spengler, y mucho antes, por ejemplo, Benedetto Croce, ya en el año 1902. Es bastante cruel hoy que ya no son posibles las palabras sosegadas, sino que vivimos casi como para poder de alguna manera por lo menos pensar el aforismo de André Breton de 1929 en su manifiesto de agarrar la metralla y disparar, o aquella sentencia de Unamuno, el viejo Unamuno, también radical, que decía que él quería salirse de su ciudad e irse 40 años, no al desierto, a una isla, para labrar un mazo, labrarlo y esculpirlo y chocarlo contra las rocas cuando ya estuviese bueno, ir y dar de mazazos a todo mundo. Obviamente son frases, pero que indican una posición que hoy vivimos lo que Nietzsche y Heidegger llamaron la muerte de Dios. Es decir, hoy estamos a la deriva. Ya lo había notado Dante en el Bohemio de la Divina Comedia, pero por desgracia ya lo había notado mucho antes, inclusive de Cristo, los grandes poetas griegos, que valía la pena volver a leer, y por ejemplo, a Tony de Arquíloco, que ya veían una especie de decadencia espiritual de aquel tiempo. Pero estamos en un tiempo histórico, hoy como hoy, que la gran tradición bíblica, mesiánica, ética, de humanismo social, que se inspira en ciertos libros de Enrique Dussel y sobre todo de Porfirio Miranda, esa gran tradición ética se ha quedado también muchas veces, como dijo Gramsci, en la alta cultura. Se ha quedado en la gran ética atractiva, por ejemplo, no lo dudo, de la ética de Marco Aurelio y Epicteto, una riqueza valorada, acentuada en el mundo interior nada más, pero que el mundo exterior corra. En otras palabras, vivimos una época de nihilismo, muerte de Dios, es decir, no un Dios personal, no se refería Nietzsche a eso, sino la muerte de los principios, la muerte de las normas que dieron vida y el porqué de la existencia y animaban un proceso social de alguna manera homogéneo en cuanto que había, como lo dijo Hölderlin, el poeta, una especie de comunidad de los hombres y de lo que podría ser el concepto de lo divino. Pues bien, eso o está desapareciendo, a no ser en pequeños grupos, y qué bueno, o ciertamente ha desaparecido. Por eso es urgentísimo volver a plantearnos cómo es posible de nuevo una nueva organización social, y creo que aquí estos autores, Enrique Dussel y Porfirio Miranda, nos dan la pauta con su radicalidad, la radicalidad que comporta ciertamente la crítica a lo que Hegel y Marx llamaron la cultura cristiano-burguesa. ¿Por qué digo cristiano-burguesa? Porque el mensaje principal del concepto de la modernidad, de justicia, de liberación
Hoy por hoy, consúltese, por ejemplo, a Habermas, que llegó bastante tarde a valorar lo que es lo importante, el concepto y el hecho de los hechos religiosos, de la religión. En 2002, en adelante, empezó a interesarse en el problema grande de la religión y dijo lo siguiente: los grandes principios de la modernidad son libertad, fraternidad, y esos principios de libertad y fraternidad no son de la modernidad. Los grandes principios de solidaridad, de fraternidad y de libertad son del medioevo cristiano. Es donde Porfirio Miranda viene. Es el Porfirio que yo personalmente conocí en las luchas que tuvimos en la metropolitana, y creo yo que si hoy se levantaría Porfirio Miranda, vería que la universidad, esta nuestra casa común, también está en crisis, en tremenda crisis, porque hemos producido muchos filósofos que hablarán de Marx, de marxismo, en esos marxismos encontrados, antagónicos, que bien lo notó Mario Rojas, en ese marxismo también de alta cultura, pero que no viven la gran tradición ética que ciertamente tiene Carlos Marx. Carlos Marx ciertamente no es un filósofo como Hegel o como Kant, es un activista, es un luchador social, es un sociólogo, es un economista, es un hombre que quiso ciertamente abrazar el mundo y cambiarlo según, o como nos lo dice la tesis undécima sobre Feuerbach. Creo yo que este libro merece leerse, merece de alguna manera hacer una nueva versión, de tal manera que nos llame la atención, porque hoy es la hora, ciertamente, ya no nada más de América Latina, no de un partido político, no de una nación, es el problema tierra que se está acabando y que nosotros no podemos echarle la culpa a los dioses, sino nosotros nos estamos acabando esta tierra, definitivamente, si proseguimos en ese ritmo de, ya Heidegger lo había dicho, es su ética, en ese nihilismo que nos ha conducido hoy el gran ideal de la ciencia moderna y de la modernidad, de conseguir una libertad y una prosperidad. Yo así veo, queridos amigos, la lectura que hoy me suscitó, los pensamientos, al escuchar los comentarios de ustedes, mis amigos, esta tarde. Yo creo que felicidades a Gabriel Herrera, felicidades también a todos nosotros por encontrarnos de nuevo y volver de nuevo a retomar estas grandes temáticas. Termino. ¿Cuál sería la moral que rescataría Enrique y Porfirio Miranda? La misma que dijo Marx: yo prefiero la ética y la moral de los antiguos y no la de los modernos, porque la ética de los antiguos, sobre todo refiriéndose al cristianismo, al auténtico cristianismo, no a la cristiandad en sentido de Kierkegaard, que es la que convive mundanamente con los poderes, la que ella misma se hace poder, se constituye en poder, y ahí el césaropapismo, el constantinismo, la paz romana, etcétera. Dice Marx: yo creo, afirmo, que prefiero la ética de los antiguos porque enseñaban a ser buenas personas, hombres honestos, buenos ciudadanos. En cambio, la ética de los modernos es cómo hacer un Estado rico. Creo yo que son reflexiones muy a la carrera, pero que vale la pena, sobre todo para recordar al gran Porfirio Miranda, de un gran personaje, muy amigo, y felicito a su comunidad, a su grupo, precisamente por tenerlo todavía presente. Y a Enrique Dussel, colega, que todavía anda bregando aquí en estas tierras mexicanas. Gracias. Gracias, doctor Francisco Piñón. Bueno, ya nuestros invitados dijeron su palabra.
Yo voy a tomar la palabra, pero no me gusta mucho hablar de mí mismo ni de mi trabajo. Me parece muy, no sé cómo decirlo, muy tautológico, podríamos decir. Pero un poco para que los que todavía no le entran a la obra y que no la han leído, comprendan cómo se hizo, quizás eso podría decir cuál es la inquietud que se tenía y el trabajo que se hizo. Un poco a la luz de lo que nuestros amigos nos acaban de comentar, ¿no? A mí me surge la propuesta, esto viene en la introducción, ¿no? De hacer un trabajo más sistemático de las obras de dos filósofos como Porfirio Miranda y Enrique Dussel. ¿Por qué? Porque yo estaba en la militancia, en grupos de base, en la época de Felipe Calderón y Fox. Acaba de cambiar en México la dictadura del partido único que durante 70 años se había mantenido y entraba un nuevo partido, un nuevo régimen que continuaba con la idea del neoliberalismo, ¿no? Entonces, en estos grupos de resistencia en la Ciudad de México, se leía, o por lo menos se comentaba, salían los nombres Enrique Dussel y Porfirio Miranda, ¿no? Y cuando uno trataba, como dice Mario, ya de manera más seria, sí, es importante, vamos a leerlos y todo, era muy difícil entrar a los textos desde los grupos de base. Por muchas razones, porque Porfirio Miranda y Dussel pareciera ser que tenían una filosofía dura, es decir, una filosofía sistemática, una filosofía no solamente de un discurso, sino habían trabajado muchísimo la metafísica, ¿no? Habían trabajado muchísimo la filosofía, y con esos ojos leían a Marx, y claro, no era el Marx de la ortodoxia en la cual yo me había formado. Entonces, cuando digamos, uno de los grandes descubrimientos de este tipo de esta investigación, ¿no? Esta investigación me arrojó a entender, a comprender a un Marx que no me había mostrado la ortodoxia, porque el Marx que se vendía así muy simplón, sin profundizar demasiado, era un Marx ateo. Y después de las lecturas del Ser y el Mesías, ¿no? En las lecturas no sé, el cristianismo de Marx, ¿no? Hambre y sed de justicia, ¿no? Yo me daba cuenta que había algo que no había visto nunca. Claro, Enrique Dussel también traía esta misma perspectiva, ¿no? De leer a un Marx en aquel libro de las metáforas teológicas de Marx, y de pronto yo me daba cuenta que se abría el panorama, ¿no? Y como dice el doctor Piñón, había un humanismo detrás, quizás, ¿no? O sea, no quizás, estaba ahí, ¿no? Y son textos que en las universidades difícilmente se leen de esta manera, es decir, no habían unos seminarios, unas clases donde dijeran vamos a leer a Marx desde tal lugar, no existían. Estas lecturas las hicimos algunos fuera los círculos académicos. El texto difícilmente se construyó, digamos, se construyó a partir por ahí del 2000. Se comenzó a ver la manera de hacer algo serio de toda la obra, de revisar esta arqueológica tanto de Dussel como de Miranda, como por ahí del 2009, ¿no? Y entonces voy escribiendo cosas por partes porque nadie te lo paga, ¿no? No arroja dinero, ¿no? Y entonces lo hacía como podía, ¿no? Es decir, los tratos libres, ¿no? Y llega un momento en el cual voy avanzando, presento el texto en diferentes posgrados para hacer tesis sobre él y no lo aceptan,
No lo aceptan, no es Habermas, por ejemplo, no es la lectura de Kant, no es la lectura de Hegel, era la lectura de dos filósofos que habían leído a Marx, y además desde una perspectiva no académica, porque era precisamente desde una visión de un militante, claro que tiene una formación académica, ¿no? Y ya madurando el texto, porque era difícil encontrar referentes, porque hay mucho que se ha leído de otros autores, pero no de estos en particular, de manera seria, porque hay ahí comentaristas que hacen esto y hacen otro, pero no de manera seria, como decía Mario hace rato, yo leí toda la obra, ¿no? Es importante ver eso, ¿no? Leer y entender a los autores desde esa metodología de los primeros textos hasta los últimos, ¿no? Evidentemente ninguno de los dos llegó a los últimos textos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de pronto la última parte tanto de ambos autores ya no se toca, porque si no me hubiera salido un textote y era mucho más información, o sea, era seguir la evolución de ambos pensamientos, y sin embargo yo dije, hay que ponerle un límite, porque hay que hacer un corte, ¿no? No podemos, se nos iría de las manos, ¿no? Es por eso que se hacen esos cortes, y claro, lo que han dicho tanto Mario Rojas, el doctor Montoya, el doctor Francisco Piñón, tiene que ver con eso, ¿no? Se puede, decía Roberto hace rato, al principio, se puede, están abiertas a las discusiones, no es un sistema cerrado de ninguno de los tres autores que se tocan, tanto Marx como Porfirio Miranda como Enrique Dussel, ¿no? Y eso me deja, hasta cierto punto como autor, me dejaba una cierta, como yo creo que en todos los textos, ¿no? Una cierta insatisfacción de no poder cumplir con más, ¿no? Y como decían, daba para, implicaba mucho más trabajo, que hay que hacerlo a final de cuentas, o sea, que está pendiente, ¿no? De estas discusiones. Y eso más bien es lo que yo me gustaría comentarles, son los descubrimientos que hice. Me di cuenta que también dentro de los dos autores analizados había un tipo de diálogo no cerrado, sino que sigue y sigue saliendo, es precisamente la perspectiva de la ética, ¿no? ¿Qué se entiende por ética tanto en Marx, ¿no? Pues decía Mario, muy kantiano Marx, sin duda, ¿no? Muy hegeliano también, ¿no? Pero el tema de la ética en este sentido, y yo creo que ahí está la discusión, una ética material, ¿no? De la corporalidad, o una ética más formal en el sentido kantiano, que es una discusión que se estaba dando o que se sigue dando acerca de la fundamentación de la propia ética, ¿no? Entonces no es un tema acabado, ¿no? Está todavía ahí, ¿no? Y bueno, eso yo me gustaría comentarles un poco, nada más por ser el autor del libro, ¿no? Y que si tienen alguna pregunta, decía hace rato Mario cuando comenzábamos, ¿no? Y después de que acabemos de presentar, podemos platicar y hacemos unas preguntas ahí, charlamos. Yo comentaba que podíamos abrir una ronda de preguntas de los que están en el chat del YouTube, pero nos dicen los que están ahí a cargo de las redes que no hay saludos, ¿no? Eso sí hay saludos. Me sorprendió alguien que dijo que estaba en Angola, me parece, desde África, y me da mucho gusto que esté llegando hasta allá esta... Que pregunten, que pregunten. Invitamos a que pregunten, ¿no? Y si no, que objetan mejor, así podemos responder más. Claro, y si no, Samuel Giló en Angola está, ¿no? Y eso nos da mucho gusto que llegue esto hasta allá, gente de aquí que llegue hasta allá. Y si no, pues aquí entre nosotros a lo mejor quedó algo que podemos comentar entre todos y le entramos, digo, en los pocos minutos que nos puedan quedar. Llevamos más o menos como 1 hora y media, quizás unos 10, 15 minutos más, podemos platicar algo ya fuera de las discusiones que se quedan, ¿no? Y cómo podríamos responderlas, a lo mejor con todo el margen de error que se pueda tener, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven? Mario, Roberto, doctor Francisco, doctor Alberto Montoya nos quiere decir algo. Adelante. Muchas gracias. De nuevo, reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad de esta reflexión. Creo que todos aprendemos
Y ese es el método de la filosofía, el diálogo. Y solamente quisiera proponer que el capitalismo ha evolucionado, resultado de la revolución tecnológica digital, la globalización, la hiperconcentración y la condición de término del sistema energético fósil prevaleciente por lo menos desde 1850, que debe de ser sustituido en un plazo muy breve. Solo advertir que en el ámbito de las reflexiones de nuestros filósofos, hoy comentados, debemos extender el concepto de apropiación del trabajo justamente a todos estos procesos que hoy alcanzan a nivel de procesos de Estado-Nación, deudas del Estado, deudas que son privadas, se hacen públicas y todos los estamos pagando, todo lo cual ha elevado la complejidad de la naturaleza de los capitalismos. Solamente esa reflexión como un tema para continuar pensando. Muchas gracias. Sí, me parece que ya también se comentó, ¿no? Es decir, este capitalismo ahora que está en una crisis ambiental que también nos trae una crisis civilizatoria, ¿no? Y que quizás y Marx lo vislumbró desde lo ecológico y que quizás es una cuestión que habría que profundizar mucho más, ¿no? En los trabajos no solamente teóricos, sino también prácticos. ¿Alguien más? Mario, Roberto, doctor Francisco. Roberto. Sí, bueno, me uno igual a los agradecimientos. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Gabriel. Hay mucho más que decir sobre estos temas y a nivel personal entiendo muy bien eso que nos comentabas, ¿no? El hecho de que a veces uno siente que no termina por agotar el tema, ¿no? Por decir todo lo que uno quisiera decir en los textos, ¿no? Si bien este texto es introductorio, es una introducción a esos planteamientos y a la recepción de la obra de Marx en el pensamiento de Dussel y de Miranda, que creo que cumple mucho en el sentido de que una introducción nos puede dar también pie para iniciar investigaciones posteriores, ¿no? Definitivamente sobre la parte filosófica se puede decir mucho, se puede decir mucho más, pero particularmente a mí me interesa bastante la cuestión de la historia, justamente, ¿no? Y en ese sentido debo reconocer que tu texto abre de una manera muy, al menos para mí, bastante sugerente, al tratar de hacer este intento de rastrear la recepción del pensamiento marxista dentro de las revoluciones latinoamericanas o nuestroamericanas, de este periodo, ¿no? De estos 30 años que van de 1910 a 1940. Porque regularmente estamos también, no lo desdeño para nada, es un trabajo importante, ¿no? Cómo se recibe el pensamiento de X o de Y autor, a lo mejor dentro de los círculos académicos, dentro de lo que se podría considerar la alta cultura, ¿no? Pero el hecho de introducirnos en la recepción de una corriente de pensamiento dentro de la historia de las revoluciones sociales en América, en nuestra América, creo que es bastante llamativo, a mí me resultó bastante llamativo, y justamente por eso insisto mucho, ¿no? Me gustaría ver en algún momento a lo mejor leer algún trabajo más extenso de esta parte. Creo que valdría bastante la pena debido a la pluralidad de contextos en los que emergen las revoluciones sociales en América, ¿no? Si bien América Latina es una región del mundo que está marcada por la sombra de las revoluciones, así como por la sombra del colonialismo, también hay que pues atender a la especificidad, ¿no? Como bien lo haces, ¿no? Viendo por un lado lo que ocurre en México, en la Revolución Mexicana, contrastando con Centroamérica, en fin, que es todo un trabajo, ¿no? Y ahí nada más formular dos preguntas. ¿Cómo surge el plan de este primer capítulo, ya desde tu perspectiva militante, existencial? ¿Cómo surge el plan de este primer capítulo de ver la recepción
de las revoluciones, de la recepción del pensamiento de Marx dentro de las revoluciones sociales en América Latina. Y la segunda pregunta, muy breve. Habría quizás, y esto lo hago como pregunta, yo todavía no tengo una respuesta al respecto, pero es una pregunta que me ha acompañado desde hace algunos años. Habría que hacer un trabajo también de historia social e historia conceptual, y plantearnos cuáles son las implicaciones, los presupuestos no solo históricos, sino también éticos, políticos del propio concepto de América Latina. Habría que hacer también digamos, ese trabajo y cuestionarnos la propia identidad de esta región de América como América Latina, y ver si hay detrás a lo mejor algún replanteamiento o alguna cuestión. Lo digo un poco en el debate por ejemplo, pensando en Leopoldo Sea, ¿no? Que emplea esta cuestión de nuestra América en lugar de América Latina y demás, ¿no? Sería nada más eso, Gabriel, y pues felicitarte por el trabajo. Sigue escribiendo, definitivamente creo que todavía tienes un largo camino por recorrer, pero justamente me gustaría encontrarnos de nueva cuenta con otros trabajos, leerlos, y poderlos dialogar, a lo mejor aquí en una charla en línea, o si es posible, a lo mejor en un seminario, o a lo mejor en una publicación, o en una conferencia. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, maestro Roberto. Está Ana María, nos mandan un mensaje, dice, felicidades al autor y a los comentaristas tan profundos y didácticos, ¿no? Para todos. Rápido, Roberto, así en plan de comentario, ¿cómo surgió el plan de la historia? Mira, yo me encontré con que había historias del marxismo en América Latina. Sin embargo, me daba cuenta que, como ya lo comentó el doctor Francisco Piñón, estaban en un momento de muy academicistas, muy dentro de las academias, ¿no? Y que no existía, bueno, porque como militante, digamos, más allá de si estaba estudiando en la universidad o no, como militante, me di cuenta de que ahí, digamos, por poner una metáfora, en la trinchera se encontraban marxistas ortodoxos, se encontraban teólogos de la liberación, se encontraban pedagogos de la tendencia freiriana, ¿no? Se encontraban diferentes perspectivas del propio movimiento social, dentro de los propios grupos, estaban todos metidos ahí, había un intercambio de visiones, y algunos decían esto, había una tendencia, había otra tendencia, y habían diferentes tendencias, ¿no? Y yo me daba cuenta que al menos en la recepción ahora sí que los que hicieron la historia a balazos, los que realmente se lanzaron no a hacer un discurso solamente, sino aquellos que tomaron las palabras, el fuego de la palabra, ¿no? Estaba poco estudiado eso. O sea, ¿por qué? Porque además todos estos grupos son grupos muy clandestinos. Hoy, digamos, hay historia de los movimientos armados en América Latina, pero se habla así como de acontecimientos, ¿no? En tal fecha, Fidel Castro, 1959, entra XX, pero no del pensamiento de Fidel Castro, como pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, me daba cuenta que era necesaria hacer, y esto yo creo que lo hacen en la OACM, ¿no? Esta idea de historia del pensamiento filosófico, ¿no? Es decir, no basta con decir se está haciendo la historia, sino en la historia qué tipo de pensamiento filosófico está rigiendo o qué es lo que hace que el pensamiento lleve acciones a la praxis. Y implica traslapar, por decirlo de alguna manera, empatar la filosofía, el conocimiento de la filosofía en un contexto histórico de acontecimientos que se están dando. Y esto implicaba esta conjugación tanto de historia como de filosofía. Y por ahí surge la perspectiva. Y yo cuando me voy a esa perspectiva me doy cuenta que hay muy poca historia sobre esto que estamos comentando, esta historia del pensamiento filosófico que arroja a una praxis revolucionaria. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, en los autores que estamos viendo o que revisé, eran que sí eran pensadores que sí estaban comprometidos con la realidad,
política. No estaban comprometidos solamente con la academia, estaban comprometidos con la realidad concreta de lo que se estaba dando, ¿no? Y estaban aportando a estos tipos de movimientos de resistencia ante las dictaduras militares, ante el capitalismo, estaban aportando teóricamente una visión, una perspectiva que ayudaba a comprender en su momento lo que acontecía, ¿no? Y con todo el esfuerzo del mundo, pero eso difícilmente llegaba a los militantes también, ¿eh? Es decir, difícilmente, a ver, el cristianismo de Marx es un libro que me costó trabajo conseguirlo, por ejemplo. Había un tomo en la UAM y de ahí lo sacaba, ¿no? Es decir, si era difícil conseguir cierta bibliografía, por ejemplo, ¿no? Y no solamente basta con que es difícil conseguirla, sino que además comprenderla desde como los autores lo estaban tratando de ver, ¿no? Eso me parece que es así surge como el plan, ¿no? De cómo hacerlo concreto, introductorio, esta parte histórica, donde se dan los elementos de cómo dentro de los movimientos armados, de las revoluciones armadas, no es el marxismo ortodoxo necesariamente o el que viene de soviético, sino que hay una mutación porque la praxis misma no es la soviética. ¿Sí? Hay otro tipo de realidad, ¿no? Hay otro tipo de victimización, hay otro tipo de sufrimiento, hay otro tipo, no sé, de dolor, por decirlo ontológico, si se quiere, y esto tiene una tradición, ¿no? Con lo respecto de América Latina, claro, me parece que América Latina y el concepto ya se ha ido criticando, yo también lo critico porque también es como un límite, ¿no? Cuando hablamos de América Latina no podemos hablar, por ejemplo, de nuestra América hasta Canadá o Groenlandia, ¿no? Porque entonces se limita. Y pareciera ser que América Latina en su nacimiento, como parte de lo que se está hablando, comienza, al menos Leopoldo Sea y los de esta tendencia, y implicaba que la filosofía nacía, o por lo menos comenzaba en 1492, cuando se hace un planteamiento filosófico de que si estos que están aquí en este continente son humanos, ¿no? Y ahí empiezan reflexiones filosóficas, Bartolomé de las Casas, y de ahí hay un pensamiento que se está dando. Sin embargo, antes de ellos no existe pensamiento filosófico, es una de las preguntas, ¿no? Y pareciera ser que el concepto de América Latina no lo explica, porque América Latina comenzaría, pues precisamente después de 1492 y yéndonos a términos históricos a partir de las revoluciones de independencia. Y el pensamiento filosófico, la raíz de ese pensamiento filosófico de América Latina está en los pueblos de Abya Yala, como una de sus raíces más profundas, anteriores a la invasión, ¿no? Por eso cuando el profesor Montoya mostraba el libro de 1300, de la enciclopedia que hacen Enrique Dussel y otros, ¿no? Estamos hablando de que hay pensamiento anterior a 1492, pero esto ya es una crítica, ¿no? Una crítica que hay que seguirla comentando y profundizando, porque sí es como una especie de cinturón, ¿no? Que delimita, pero que es más que eso, o puede ser profundizado más allá, y el concepto de América Latina a veces queda reducido hasta cierto punto, aunque es útil metodológicamente para acercarnos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Los dos autores que hablamos, que son de latinoamericanos, me refiero precisamente a que ellos están pensando ya en un contexto después postcolonial, ¿no? Eso diría, ¿no? ¿Alguien, quién quiere comentar algo más, doctor Francisco, Mario? ¿Quieren comentar algo? Yo. Adelante. Bueno, nada más, bueno, retomando lo que planteó Alberto, ahorita lo que te preguntó el compañero Roberto, o sea, decías que cuando discutías con la gente con la que tenías contacto en tu militancia, en los movimientos de base, que era muy complicado, ¿no? Dar a entender, leer, comprender, analizar la teoría de estos autores, ¿no? Y pues claro que sí, es complicado, muy complicado.
Y ahí, por ejemplo, en mis clases siempre digo, pues tenemos doble o triple chamba, ¿no? No se trata de abandonar la reflexión, la conceptualización, la teorización, la argumentación estricta. No se trata de, no digo que ustedes lo estén entendiendo eso, no, nada más estoy diciendo que en referencia a toda esta problemática y en referencia estricta a la problemática de lo que es el capitalismo hoy, lo que representa y lo que está provocando, y retomando el análisis, la teoría, la crítica de Marx, pues claro que tenemos que hacer, déjenme decir, tenemos que hacer teoría dura, realmente teoría dura, ¿no? Estricta, ¿no? Argumentativa. Y ahí, otra vez, ya lo decía, ahora sí, hay que discutir, todos hemos dicho, hay que discutir más esto, aquí hay que ahondar en estas teorías, ¿no? Y ya no solo en estas teorías, ¿no? Y en todo lo que está implicado para poder, déjenme plantearlo así, o sea, es que a fin de cuentas de lo que se trata es de que estamos pensando en la posibilidad, estamos haciendo el planteamiento de la posibilidad de lograr, pues, una transformación de estas sociedades, de estas economías, de estas políticas. ¿En qué dirección? Pues hacia en la dirección que represente propiamente más justicia o justicia social, ¿no? Igualdad, equidad, respeto de derechos fundamentales, realización de derechos fundamentales, ¿no? Y para todo eso, claro que necesitamos, por un lado, teoría estricta. Y por otro lado, esa es también tarea de todos, y ahí habrá que ver cómo se puede hacer. Es esto a lo que se refería Gabriel, qué hacer, cómo poder lograr siquiera que estas complicadas teorías, claro, por descontado, no estoy defendiendo que elaboremos teorías meramente académicas para pues, hacernos famosos, ¿no? Y no, claro que no. Estoy defendiendo que para abordar estos problemas, para plantear estos problemas e intentar dar solución, claro que sí se requiere, defiendo, de teoría estricta, dura, difícil, si quieren. Esa es una tarea, y la otra gran tarea es cómo hacer que todo esto vaya anclando en la conciencia, en el conocimiento de mucha más gente, ¿no? Y claro, la otra tarea es, pues sí, cómo hacer que con base en esto y con base en lo que está aconteciendo y lo que están haciendo muchos movimientos sociales, podamos ir logrando una orientación, ¿no? Ir logrando una orientación hacia estas metas, ¿no? Son metas éticas, fundamentales, ¿no? E ir ganando espacios en todos los ámbitos. En los políticos, no rechazo los ámbitos políticos, en los ámbitos de los poderes políticos, en los ámbitos académicos, en los ámbitos educacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es una tarea, son diversas tareas, ¿no? Que hay que ir orientando, conjuntando, promoviendo el diálogo, la discusión entre estas diferentes líneas, movimientos, agrupaciones, ¿no? Que pues estamos luchando desde los ámbitos teóricos, académicos, institucionales, hasta los ámbitos de base, ¿no? Por conseguir algo en el sentido de esta mejora. Entonces, repito, tenemos diversas tareas y no rechazo esta teoría complicadota, ¿no? Pero es claro que esto se tiene que vincular, ¿no? Con todas estas otras esferas de acción y de interacción, ¿no? ¿En dónde? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección? Pues hacia esto, hacia... Marx lo decía así, una frase de Marx es: todo esto tiene que ser la base, decía Marx, todo el libro del Capital, por ahí la página 600, después de la página 600 del tomo 1, dice, él habla de una forma superior de sociedad, creo que se refiere a comunismo, socialismo, postcapitalismo, como quieran ponerle. Marx apunta
¿no? A que se tienen que conformar las bases reales de una forma de sociedad superior al capitalismo, claro, y claro que ese es un juicio de valor. O sea, Marx está emitiendo, expresando, defendiendo juicios morales, una forma de sociedad superior, dice Marx, cuyo principio fundamental sea el pleno y libre desarrollo de cada individuo. Toma uno del Capital, página 600, adelante de la página 600. De eso se trata. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues vamos conjuntando todos los esfuerzos que vayan en esta dirección, ¿no? Hasta ahí, por ahorita. Sí, Mario, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente hace falta hacer un trabajo bien serio de filosofía, de pensamiento, y hay que ir a las fuentes y hay que dar la argumentación, porque también ese es otro frente de lucha, ¿no? Y que se está comprometido, y podemos tener ejemplos de profesores que están comprometidos con esto, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor Francisco Piñón, ¿quiere hacer algún comentario? Antes de pasar, porque hay varias preguntas en el chat, pero ahorita queremos, si usted puede decir. Bueno, muy breve. Obviamente que estoy totalmente de acuerdo con los comentarios ahorita de Mario Rojas, con ese poder de nuevo discutir los conceptos en el mismo Marx o en los marxistas, que necesitamos seriamente, de veras, tratar de volver a empezar y entender lo que es exactamente la labor del intelectual. Y en ese sentido todos somos intelectuales, como dijo Gramsci, y todos somos filósofos. Sobre todo la labor hoy de lo que es la misión y el deber de la universidad. Creo yo que en ese sentido tenemos que tratar de esforzarnos por bajar a la práctica lo que escribimos. Y lo digo muy seriamente, porque la universidad en general, yo acabo hace poco de escribir un libro, está sumida también, es expresión de la sociedad. Esa sociedad que tanto criticó Carlos Marx, antes Hegel también, esa sociedad civil que está llena de Caínes y de Abeles. Y en ese sentido recuerdo la poesía aquella, no sé de dónde vino, parece de Oriente. Yo soy Eva, tuve 2 hijos, el menor Abel, el mayor Caín. Preguntarle. Es decir, preguntarle a ese Caín que es exactamente ya desde Agustín de Hipona, el fundador de la ciudad. Vernos exactamente que en la universidad no solamente debemos escribir, por ejemplo, sobre los indios muertos, sino sobre los indios vivos que tenemos aquí y ahora. Y creo yo que esforzándonos, y aquí termino, por retomar esa famosísima frase de Gramsci, que ahí yo resumo absolutamente la ética y el humanismo de Gramsci, que es deudor de la gran tradición ética antigua, que conviene ser una reforma intelectual y moral de la sociedad, y al mismo tiempo una reforma económica. Hacer una reforma económica y al mismo tiempo una reforma intelectual y moral de la sociedad. Creo yo que a esa conclusión también llegué, un libro que acabo de publicar un poco antes de la pandemia, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, donde hago un resumen, síntesis de muchos pensadores de la modernidad, y obviamente al tratar de exprimirlos y sacar una especie de moraleja, y que es lo que ellos también nos están gritando, es volver de nuevo a ese humanismo social, a ese sentido de comunidad que por desgracia hemos perdido, inclusive en las mismas universidades. Gracias. Ese comentario, Gabriel. Bueno, vamos a ir cerrando. Hay algunas preguntas de Walter Ángel y otros. Las voy a leer muy rápido. Yo creo que en 10 minutos acabamos esto. Gracias por acompañarnos, Mario,
Roberto, doctor Francisco Piñón y el doctor Montoya. Con las preguntas voy a ir cerrando ya nada más para contestar algunas que están en el chat, ¿no? Dice Walter Ángel, estas contribuciones filosóficas hay que orientarlas a la construcción de nuevos métodos para las luchas actuales, para dar dirección a las luchas del conjunto de los explotados. La respuesta es, pues sí, yo diría sí, por supuesto, ¿no? No hay mucho que responder, pero después viene con otras, ¿no? Dice, ¿cómo retomar estas contribuciones? Y yo creo, porque dice un comentario, dice, ¿cómo retomar estas contribuciones? Y dice, los filósofos están alejados de los procesos de la lucha actual, aletargados por los fenómenos progresistas o nacionalistas burgueses que hay en el horizonte, muy concretamente en América Latina, como dijo un ponente, introducir estos debates dentro de las organizaciones militantes, serían militantes. Mira, cuando dices los filósofos, estás diciendo todos, ¿no? Y yo creo que generalizar es muy complicado, ¿no? Vuelvo a repetir, Porfirio Miranda es un filósofo, Enrique Dussel es un filósofo, el doctor Mario Rojas es un filósofo. Son filósofos que estamos aquí y que nos comprometemos y que es cierto, muchos de pronto perdemos la realidad porque estamos en el salón de clases. Pero eso no quiere decir que no conozcamos la realidad, es decir, que no vivamos la realidad, cualquiera el que sea, filósofo o no. Vas a comprar tus alimentos y te das cuenta de la injusticia, ¿no? O sea, no necesitas ser filósofo para darte cuenta de eso. O sea, y el filósofo sí lo hace también como cualquier otro y está sumergido en esa realidad. Y entonces cuando dices, los filósofos están desligados, a lo mejor por abstracciones teóricas, pero eso no quiere decir que estés fuera de la realidad. Ahora, no todos los filósofos analizan con las categorías del materialismo de Marx, ¿no? El materialismo o el humanismo, o con una serie de categorías de esquemas teóricos, epistemológicos para entender la realidad. Entonces, ahí sí creo que hay una variedad, una diversidad de acercamientos teóricos y que hay algunos que sí piensan la realidad. ¿Sí? Hay otros que, digamos, se alejan a lo mejor hasta por intereses económicos, políticos, ideológicos que les conviene no estar diciendo o describir la realidad, porque la realidad tan lacerante en la que vivimos actualmente en el capitalismo salvaje que vivimos es brutal y lastima tratar de teorizar tanta barbarie que estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro, hay quienes dicen, mejor no le entro, mejor hago otras cosas y hago análisis literario, pues, ¿no? Esa sería una de las cosas que está pasando, al menos que yo veo dentro de las universidades, ¿no? Se lee sobre textos de otros textos, pero no se aterriza en la realidad, que eso es lo más importante. Si lo que estamos haciendo teóricamente es precisamente para tratar de comprender esta realidad compleja, ¿no? Esa sería como una posible respuesta, ¿no? Dice por ahí más abajo, ¿cómo avanzar para que las contribuciones puedan tener realidad en la militancia de las nuevas generaciones? La pedagogía, o sea, es que eso es lo otro, ¿no? O sea, cuando digo pedagogía no solamente me refiero a métete a la universidad, que también es importante y que no hay que descuidarla, hay que retomar los espacios de la universidad, pero también retomar que tenemos que hacer, tenemos que estar también en las comunidades, trabajar con la gente para poder intercambiar y poder ir darnos cuenta que no porque tengas título universitario no tienes una perspectiva de la realidad. Y eso implica, lo que yo digo, es que implica quitar un poco este ego de yo soy universitario, tú no. No, es que somos humanos para empezar, con título o sin título, que yo puedo arrojar un análisis porque tengo herramientas filosóficas, teóricas que aprendí en la universidad, pero hay que aplicarlas o hay que utilizarlas para entender la realidad, y eso no me hace más o menos que los demás, simplemente me hace distinto y yo aporto desde donde puedo, ¿no? Entonces me parece que en los grupos de base de la militancia es necesario hacer círculos, pero no dogmáticos, círculos críticos, como decía Mario, círculos donde realmente hagamos una discusión seria, no solamente me lo dijo, yo creo que, y así me lo han dicho y tiene que ser así, este dogmatismo que ha hecho tanto daño en los círculos de revolucionarios, decían por ahí, ¿no? Que ojo, los círculos revolucionarios no son solamente los marxistas, hay otro tipo de círculos revolucionarios y que no se reduce a eso
y que se puede retomar a Marx y no necesariamente es dogmatismo, ¿no? Dice por ahí Red León, así aparece, ¿no? Miranda y Dussel en ese sentido nos ayudan a quitar ese velo del marxismo positivista que se extendió mucho por América Latina. Yo creo que sí. Por eso la invitación, ¿no? Por eso la invitación de, hay que echarle un ojo para que se den cuenta que Marx no es solamente el Marx soviético que nos vendieron desde los partidos comunistas y que lo siguen haciendo además, ¿no? Hay que ir más allá de eso. Hay que hacer una crítica a fondo para que se den cuenta o nos demos cuenta que no es solamente lo que ya todo está dicho, sino que hay que ir construyendo, ¿no? Por ahí María Marta Foulques dice, para ver la articulación de la filosofía con la práctica, no hay que trabajar el tema de la ideología y su anterioridad o posterioridad respecto de lo económico. La relación que existe en el pensamiento con respecto a lo económico, pues precisamente es lo que hace Marx, ¿no? Y claro, cuando hablamos de ideología, yo digo, hablemos más bien del núcleo filosófico de cada autor y esa tendencia filosófica, cómo se ve reflejada en la realidad a partir del sistema económico, ¿no? Creo que por ahí puede ser una de las respuestas, no la tengo tan trabajada, pero pues no representa un gran problema. Dice Walter Ángel, las revoluciones pueden ser exitosas sin organizaciones revolucionarias que condensen estas aportaciones filosóficas. Cuando dices organizaciones revolucionarias, otra vez generalizando, ¿no? ¿Cuáles son esas organizaciones revolucionarias? ¿No? ¿A qué te refieres con organizaciones revolucionarias? Porque no podemos decir, tú eres revolucionario y tú no. Es decir, cuando se da un movimiento revolucionario, se da en diferentes frentes. Y en esos diferentes frentes hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana se puede dar un movimiento de las propias mujeres al interior de la revolución. Y alguien puede decir, no, eso no es revolucionario. O, por ejemplo, la Revolución Mexicana no es revolucionaria porque no está el marxismo soviético ahí. Habría que revisar qué se está entendiendo por revolucionario. En una nueva perspectiva. Ya no solamente aquel que dice, yo soy revolucionario y tú no, sino es, ¿qué es ser revolucionario? Ya el subcomandante Marcos en Chiapas, en el ZLN, decía, aquel que no, en este momento de la historia, que no señale el problema del capitalismo y de cómo está creciendo y destruyendo el planeta, más o menos, palabras más, palabras menos, entonces su discurso más bien es un poco superficial, poco revolucionario, aunque se presuma revolucionario, ¿no? Entonces ahí habría que matizar, dicen, ¿se puede hacer sin organizaciones revolucionarias? Yo creo que no. Para hacer una revolución se tiene que hacer organización comunitaria. Siempre estamos en comunidad, no se puede hacer de otra manera, no hay espontaneísmo ahí que haya algo que ¡pum! Ya está y ya se está haciendo todo de manera maravillosa, hay que construirlo, pero lo que está roto también es el tejido social, las comunidades revolucionarias están trazadas por una ideología también muy del ego moderno, ¿no? Entonces no se permite hacer construcción comunitaria, porque ya de entrada el egoísmo no permite que haya una organización que verdaderamente sea revolucionaria, ¿no? Habría que revisar qué entendemos hoy por organizaciones revolucionarias. Eso, yo creo que con eso culminaríamos. Gracias por todos los que están aquí, ya llevamos un rato conversando y pues no nos queda más que agradecer. Muchas gracias, Mario, Roberto, otra vez, doctor Francisco, doctor Montoya, que ya se fue, y por el tiempo que le dedicaron a la obra y por esta presentación que la vamos a seguir reproduciendo en otros espacios por vía internet. Muchas gracias. Hasta luego.